¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estaba pensando que son tan vertiginosos los cambios que tenemos día a día en nuestro país, en lo que hace a la realidad nacional, a la política, que a veces es difícil seleccionar aquellos temas dentro del contexto general que nos parecen que pueden ser de aprovechamiento, que nos parecen que pueden sumar justamente en este análisis que hacemos al comienzo del programa. Pero voy a tratar de ser, por orden de prioridades, lo más justa posible en un día atípico en donde la convocatoria al paro se ha hecho sentir y que merecería un análisis más pormenorizado y que nos excede también en el tiempo. Así que voy a comenzar por un hecho absolutamente doloroso que tuvo lugar en el día de ayer, como fue la muerte digo, se la reconoce o se la titula como la muerte de los gendarmes, pero no olvidemos que también hubo civiles y que hay todavía un número más que importante de heridos, en este hecho que se produjo en el límite entre Chubut y Río Negro y que se menciona justamente la presencia de los gendarmes porque ellos habían sido los que fueron convocados para tratar de poner un poco de tranquilidad en los hechos que se suscitaron en el pozo de Pan American Energy y que dio lugar a manifestaciones de la Presidenta de la Nación a propósito de que este iba a ser el último conflicto en donde iban a intervenir justamente las fuerzas federales. Yo presencié, como, bueno, imagino gran parte de la población con el debido respeto y la atención, lo manifestado por la Presidenta de la Nación. Y hubo algunas manifestaciones, particularmente del discurso de la Presidenta, que me llamaron la atención. Por ejemplo, y tomé nota de alguno de ellos simplemente para poder conversarlo con usted, ¿no? Algunos de los puntos, por ejemplo, se refirieron al profundo dolor que nos embargaba a todos, porque estos servidores públicos hubieran ofrendado su vida por un conflicto al que se lo definió como un conflicto provincial y en donde el Estado Nacional no debía estar presente. Pero además se hizo referencia a cuánto ganaban los gendarmes, a lo exiguo de sus salarios frente al reclamo, casi por oposición, que se hace por todos aquellos que estuvieron hoy en la manifestación en Plaza de Mayo. Y se mencionó que los gendarmes, y algunos de los gendarmes que habían fallecido, la Presidenta lo mencionó, tenían sueldos que iban entre los 2.000 y los 4.000 pesos. Y yo sentí una profunda pena, porque en realidad en el dicho popular se dice que a veces no se puede tirar la pelota afuera. Y pensé, si los gendarmes ganan esos salarios, que son exiguos, porque la función de un gendarme justamente es custodiar nuestras fronteras, en general viven con sus familias en lugares que son casi inhóspitos, le diría, para cuidar la realidad nuestra nacional. Si esos salarios son exiguos, bueno, la responsabilidad es de quien dictamina sobre ellos. Y en última instancia, la cabeza más importante que determina cuánto gana un gendarme en nuestro país es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el comandante en jefe no es otro que el Presidente de la Nación. Lugar que esté detentado por quien esté detentado, pero la última palabra la tiene el Presidente de la Nación. Y la verdad que las Fuerzas Armadas hace bastante tiempo que están alejadas, pagando un precio por aquellos que están en ellas y que lo están por vocación, pagando un precio por historias de hace 30 o 40 años, están con salarios absolutamente exiguos y muchas veces desfasados. No es la primera vez que decimos que un subteniente, que se recibe de subteniente, muchas veces para poder lograr consolidar su familia y tener su mujer y que sus hijos asistan al colegio, debe ser ayudado muchas veces por su contexto familiar. Así que nuestra solidaridad con aquellos que fallecieron, que ofrendaron su vida y la verdad, el deseo profundo de que nuestro país pueda dialogar, que aquellos que tienen que predicar con el ejemplo logren que vayamos entre todos logrando, diría yo, complementarnos en las disimilitudes, en aquellas cosas en las que pensamos diferentes. Otro de los dichos que me sorprendió de la Presidenta de la Nación fue cuando manifestó que en Europa se sorprendían porque los debates de paritarias, primero porque teníamos paritarias, bienvenido sea y eso debe ser así, y que las paritarias se debatían aumentos de más del 20% en algunos casos. Debo recordar que la inflación, desgraciadamente, come esos salarios. Entonces,
cuando uno manifiesta que lo que uno quisiera debatir por aumentos que fueran del 5% o que no hubiera aumentos, pero que hubiera estabilidad, porque sabemos que la inflación es el peor enemigo que un salario tiene. Cuando se debaten esos aumentos es porque se prorratea lo que aumentaron los productos de la canasta básica y familiar durante el año, durante los últimos meses, y se trata, los dirigentes de los trabajadores tratan justamente de que esos salarios vayan acompañando esta situación. El otro tema son las provincias. La verdad que ver lo que están padeciendo los gobernadores, y digo esto porque nuestro sistema de gobierno, que es un sistema federal, se ha vuelto un sistema poco equitativo, porque este concepto de federalismo, a partir de la coparticipación y de lo que muchas veces los gobernadores han delegado en el gobierno central, y esto no es responsabilidad de este gobierno, eso ha sido a partir de los últimos años, cada vez más impuestos se han ido delegados en el gobierno federal. Cuando el gobierno federal o el gobierno nacional tiene que enviar esos fondos de coparticipación, o sea, coparticipación, ¿qué significa? Que todos participamos de ellos. Ahí se utilizan como elementos políticos. O sea, qué tan afín es un gobernador, más rápido salen los fondos de coparticipación. En cuanto el gobernador muestra algún resquicio de querer a lo mejor o estar en una situación en donde para defender a aquellos que representa no responde directamente y por carácter transitivo a los intereses nacionales, entonces los fondos de coparticipación se vuelven más renuentes, tienen que venir los gobernadores, sentarse en el despacho del funcionario de turno, esperar de una manera absolutamente triste, fuera de protocolo, para ver si consigue llevar esos fondos que le son propios a esa provincia para que puedan ser cumplimentados aquellos requisitos para los que fueron elegidos. Así que no es una prioridad del gobierno, no es algo que se otorga graciosamente la coparticipación, no es algo que se determina, porque en última instancia los ciudadanos comunes, los que yo hoy le decía al señor que está en el garaje donde guardo el auto, ¿no? Le decía, la verdad que aquellos que somos o cuentapropistas o autónomos o llámenos como querramos, y todos los que aportamos, todos aquellos que aportan en sus cajas, lo hacemos para que a cada uno le corresponda lo que tiene que ser. Y en eso están incluidos los ciudadanos de las provincias, de las que tanto se habla muchas veces. Los fondos de coparticipación son de las provincias y los gobernadores lo que reclaman es absolutamente justo. Dicho esto, y habría mucho más para conversar a propósito del discurso y del día de hoy, yo tenía preparado para hoy particularmente un estudio dentro de lo que del tiempo que tenemos de lo que es la pobreza en nuestro país, esa pobreza que no se quiere ver y que está tan cerca. Cuando nosotros hablamos de que un chiquito tiene desnutrición o que tiene una talla que está por debajo de la talla normal que tiene que tener por su edad o que está por debajo de su peso, la verdad que no tenemos disculpa. En un país como la Argentina, que tiene todos los recursos para ser administrados, como no tenemos tampoco disculpa. Cada vez que, si usted vive, bueno, como yo, en Buenos Aires, y a poco de andar, ve la cantidad de villas carecientes, en donde la gente vive de manera absolutamente precaria. Mire, en Buenos Aires, le aseguro, no hay que ir mucho. Simplemente yendo por la autopista Ilia, uno percibe que cada día más, esas construcciones absolutamente precarias se elevan, algunas ya tienen hasta 3 y 4 pisos, que sinceramente a lo mejor puede parecer muy simple lo que digo, pero yo digo, Dios mío, que esto no se caiga, porque el día que se caiga eso es un desastre. La gente vive sin cloacas, sin agua corriente, colgada de la electricidad, imagínense lo que son la precariedad de esas instalaciones. Entonces, cuando uno habla de todo eso, debe dar las cifras exactas, debe decir, bueno, esto es lo que se pudo comprobar en el Observatorio de Mediciones de una universidad importante como es la Universidad Católica, que no tiene ganas de mentirle a nadie, porque sabe que además la Iglesia, y no solo la católica, sino la de muchos otros credos, trabajan mucho, igual que muchas organizaciones sociales, con los pobres, y los ven día a día. Y ellos no reparten planes, ni lo hacen a discrecionalidad para conseguir el voto que el montero de turno necesita. Así que hoy vamos a estar conversando con Agustín Alcorta, que es director social para Un Techo para Mi País, que vamos a compartir con él cifras, exactitudes y un diagnóstico que usted tiene el derecho de conocer. Ya volvemos.